A veces Dios parece callar justo cuando más lo necesitas, y ese silencio puede destruirte por dentro. Israel llevaba 400 años sin escuchar una sola palabra del cielo, ni un profeta, ni una visión, ni una señal, y justo en ese tiempo de silencio, Dios eligió a la mujer que nadie habría elegido, una mujer marcada por la esterilidad, por las miradas, por los susurros, por la vergüenza de cargar un vientre vacío durante décadas. Una mujer que, según su pueblo, ya no tenía nada que ofrecer. Pero fue a ella, a Isabel, a quien Dios escogió para romper el silencio. Hoy vas a descubrir por qué la historia de esta mujer humilde, desgastada y olvidada se convirtió en la puerta que abrió la voz de Dios otra vez. Y cómo el mismo Dios, que rompió 400 años de silencio, puede romper el silencio que tú estás viviendo ahora. Antes de que llegara el milagro, durante 4 siglos, Israel vivió bajo imperios extranjeros. Primero Persia, luego Grecia, finalmente Roma. Reyes iban y venían. Guerras, rebeliones, traiciones. Todo cambiaba. Todo menos una cosa: el cielo seguía en silencio. No hubo profetas que levantaran su voz como Isaías, Jeremías o Malaquías. No hubo nuevas visiones, ni mensajes angelicales, ni intervenciones milagrosas que sacudieran al pueblo. Las generaciones nacían, crecían y morían escuchando historias del pasado, pero sin ver nada en su presente. Era como si Israel viviera un largo invierno espiritual. Pero justamente, cuando parecía que Dios estaba más callado, la historia ya estaba avanzando en silencio. El cielo no había abandonado a su pueblo, solo estaba preparando la escena para un acto imposible de ignorar. Y así, después de 400 años de silencio, aparece Isabel, una mujer que vivía una vida marcada por una contradicción dolorosa. Por un lado, provenía de un linaje honorable. La Biblia dice que era de las hijas de Aarón. Lucas 1:5. Eso significa que su sangre llevaba siglos conectada al sacerdocio, a la adoración, a la santidad del templo. No era una mujer común, era descendiente del primer sumo sacerdote de Israel, una hija de la promesa, una mujer que nació bajo el peso y la honra del servicio a Dios. El linaje de Aarón no solo era un honor, era un recordatorio constante de responsabilidad espiritual. La familia entera vivía rodeada de tradición, de escritura, de expectativa. Había oraciones en la mañana, bendiciones al caer la tarde, celebraciones cada año que resonaban con la historia de Israel. Y su esposo, Zacarías, también era sacerdote del grupo de Abías, un hombre consagrado, perteneciente a una de las familias que habían sido llamadas desde tiempos antiguos para presentar incienso, sacrificios y oraciones ante Dios. Lucas lo resume así, y lo dice todo. Ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos. Lucas 1:6. Pero aquí nace la herida. Mas no tenían hijo, porque Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada. Lucas 1:7. Una hija de Aarón, un sacerdote fiel, un matrimonio irreprochable y vacío. La paradoja era insoportable. Isabel vivía en una época donde la esterilidad no era solo un dolor, era una sentencia social. Para el pueblo de Israel, una mujer sin hijos era mirada como una mujer sin propósito. Los niños significaban herencia, continuidad, bendición, y ella tenía nada. Años, décadas, mirando a otras mujeres cargar bebés mientras ella cargaba silencios. Y muchos pensaban, equivocadamente, que era una señal de desagrado divino. Así que cada vez que Isabel caminaba por el pueblo, sentía el peso de las miradas, los susurros detrás de ella, la pregunta que nadie decía pero todos pensaban: ¿qué habrá hecho para que Dios no la bendiga? Y sin embargo, ella seguía sirviendo, seguía orando, seguía creyendo. Sin que nadie lo supiera, su linaje, el sacerdotal, estaba a punto de volver a encenderse después de siglos, pero de una forma que nadie esperaba. Mientras Isabel vivía esta rutina silenciosa, llena de fe y heridas, Zacarías recibía el turno de su vida. Era el momento de ofrecer incienso en el templo.
un honor que muchos sacerdotes jamás vivían. El templo estaba lleno de peregrinos ese día. Fuera, el murmullo del pueblo mezclado con el canto de los levitas llenaba los patios de una vibración casi palpable. Pero dentro, donde Zacarías entró, todo era distinto. Al cruzar el velo hacia el lugar santo, los sonidos se apagaban. La luz del candelabro dorado iluminaba la habitación con un resplandor cálido. El pan de la proposición reposaba cuidadosamente en la mesa, y justo frente a él, el altar del incienso esperaba. Zacarías tomó el incensario, derramó los granos aromáticos, y mientras el humo se elevaba en espirales hacia el techo, él pensó, como cada sacerdote pensaba, en las oraciones del pueblo subiendo al cielo. Y allí en el lugar santo, donde las sombras tiemblan con el resplandor del altar, apareció el mensajero del cielo, el ángel Gabriel. Su primera frase corta la historia en dos. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. Pero las palabras eran demasiado grandes para un hombre demasiado viejo, con un corazón cansado de esperar. Zacarías dudó, y Gabriel respondió con autoridad: quedarás mudo, porque no creíste mis palabras. Lucas 1:20. Un sacerdote silenciado, mientras el cielo estaba a punto de romper su propio silencio de 400 años. Era el silencio humano que anunciaba el fin del silencio divino. La escena tiene el peso de un terremoto espiritual, pero Isabel aún no lo sabía. Cuando Zacarías volvió a casa, la vida comenzó a moverse sin ruido. Y entonces ocurrió. Después de aquellos días, concibió su mujer Isabel. Lucas 1:24. El vientre que estuvo vacío durante décadas empezó a volverse la cuna del plan de Dios. Dice la Escritura, y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. Lucas 1:24-25. En ese pequeño cuarto, entre paredes sencillas y manos temblorosas sobre su vientre, Isabel entendió que su afrenta había terminado. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas 1:25. Su carácter aparece aquí, humilde, serena, agradecida. No presume el milagro, lo guarda. No reclama justicia, recibe gracia. No exige ser vista, descansa en ser escogida. Durante esos 5 meses, Isabel vivió un silencio diferente. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la reverencia. Era un tiempo de gestación física, pero también espiritual. Mientras Isabel vivía esos meses en silencio, Dios ya había enviado al mismo ángel a otra casa. Gabriel llegó a Galilea, a una joven llamada María, y le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas 1:31. Y luego añadió algo que conectaría ambas historias. Tu parienta Isabel también ha concebido hijo en su vejez. Lucas 1:36. Cuando María escuchó esto, salió con prisa a verla. Así terminó la espera silenciosa de Isabel, porque la mujer que cargaba al Mesías estaba en camino a su puerta. Los primeros meses del embarazo de Isabel fueron meses de asombro silencioso. Isabel caminaba en silencio, oraba, meditaba. Ella sabía que su embarazo no era una repetición tardía de la naturaleza, sino una intervención directa del cielo. Y aunque el pueblo aún no lo entendía, lo que crecía dentro de ella era la señal de que Dios estaba rompiendo el silencio más largo de la historia de Israel. El profeta que abriría camino al Mesías ya respiraba bajo su corazón. Al 6º mes, mientras Isabel vivía días tranquilos en su casa, escuchó una voz familiar llamarla desde la entrada. Era María. La joven había viajado desde Galilea con prisa, tan pronto escuchó la noticia de su embarazo. El viaje desde Nazaret hasta Judea no era corto. María recorrió senderos polvorientos, subió montañas, descendió valles, y todo mientras su mente luchaba por entender la magnitud de lo que el ángel le había anunciado. Si alguien podía comprenderla, si alguien podía confirmar lo que Dios estaba haciendo, era Isabel, la anciana justa, la mujer estéril
ahora embarazada. La señal viviente de que, para Dios, nada es imposible. Lucas 1:37. Ella no sabía que el Espíritu estaba a punto de hablar por primera vez en 4 siglos, a través de una mujer. Y cuando cruzó el umbral y la saludó, todo cambió. El niño que Isabel llevaba en su vientre saltó, no se movió, no se acomodó, saltó. Fue un salto profético, un salto que venía del Espíritu, un salto que no solo reconocía a María, sino a quien venía en su vientre. Y en ese instante, después de siglos de silencio divino, el Espíritu Santo descendió sobre Isabel. Ella, la mujer que había sido estéril, la mujer que había cargado vergüenza durante toda su vida, se convirtió en la primera persona después de 400 años en ser llena del Espíritu y hablar inspirada por Dios. Y sus palabras hicieron temblar la eternidad. Bendita tú entre las mujeres. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:42 a 43. Isabel fue la primera en confesar en voz alta, antes de que el Mesías naciera, quién era el niño que María cargaba. En ese pequeño cuarto, 2 mujeres se abrazaron y 2 vientres profetizaron. El de Isabel llevaba la voz que anunciaría al Cristo. El de María llevaba al Cristo mismo. Era como si el cielo, después de tanto tiempo, hubiera abierto sus compuertas para dejar pasar toda la gloria retenida en el silencio. Cuando llegó el día del nacimiento, sus vecinos y parientes acudieron a la casa de Isabel y se alegraron con ella. Lucas 1:58. Una anciana había dado a luz y ahora sostenía en brazos al niño que cambiaría la historia. La ceremonia del 8º día era una de las más importantes. Era el día de la circuncisión, momento en que el niño no solo recibía un nombre, sino su identidad dentro del pacto de Israel. Todos querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Era lo lógico, era lo tradicional, era lo esperado. Pero Dios estaba a punto de romper otra tradición más. Isabel, que había aprendido a escuchar a Dios en silencio, dijo con convicción: no, se llamará Juan. La casa entera quedó en silencio. Nadie en su familia llevaba ese nombre. Así que buscaron a Zacarías, que aún no podía hablar. Él pidió una tablilla y escribió lo mismo que Isabel había dicho: Juan es su nombre. Y en ese mismo instante, como si el cielo hubiera estado esperando esa obediencia, su lengua se soltó. Zacarías habló, profetizó, adoró. Pero lo más importante no fue la voz de Zacarías, sino la de aquel pequeño niño en brazos de Isabel. Porque cuando Juan lloró por primera vez, ese llanto fue la señal audible de que Dios había vuelto a hablar. 400 años de silencio, quebrados por el sonido de un recién nacido en brazos de una mujer que había sido descartada, pero que ahora era honrada por Dios. Cuando la historia de Isabel llegó a su punto más alto, cuando Juan nació y Zacarías recuperó su voz, algo quedó claro para todos. Dios no había estado ausente. Dios había estado preparando. El silencio de tantos años no fue abandono, fue escenario. Fue el telón que Dios mismo había corrido para que la entrada del Mesías y de su mensajero fuera imposible de ignorar. Y mientras el pueblo celebraba el nacimiento de Juan, mientras Zacarías profetizaba, mientras las noticias se extendían por toda Judea, Isabel contemplaba en silencio lo que Dios había hecho. La mujer que un día cargó vergüenza, ahora cargaba cumplimiento. La mujer que había sido juzgada por su esterilidad, ahora sostenía en brazos la primera voz profética del Nuevo Testamento. Y en ese momento, su historia dejó de ser solo suya y se convirtió en un espejo para todos nosotros. Isabel había esperado toda una vida de oraciones sin respuesta, de sueños que parecían muertos, de silencios que dolían, pero cuando Dios actuó, no solo respondió su deseo más profundo, respondió también la necesidad espiritual de toda una nación. Lo que para Isabel fue un milagro personal, para Dios fue la apertura del plan de redención. Así trabaja Él. Cuando parece que no pasa nada, está preparando todo. Israel vivió 400 años sin profetas. Isabel vivió décadas sin hijos. Ambas historias parecían marcadas por el silencio,
Pero en ambos casos, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de propósito. El silencio de Dios no es una pared, es un útero, un lugar donde algo está creciendo, donde algo se está formando, donde algo está siendo preparado para aparecer en el tiempo exacto. El mundo veía a Isabel como demasiado anciana, demasiado tarde, demasiado estéril, demasiado acabada. Pero Dios la vio como justa, fiel, preparada, perfecta para cargar el mensaje que abriría el camino al Mesías. La elección de Isabel nos revela esto. Cuando Dios decide usarte, tu edad no importa, tu historia no importa, tu vergüenza no importa. Dios mira el corazón y cuando lo encuentra fiel, lo llena de propósito. Juan no era solo hijo de Isabel, era el cumplimiento de Isaías, era la voz que gritaría en el desierto, preparad el camino del Señor. Y así como Dios rompió 400 años de silencio en un vientre estéril, también puede romper el silencio en tu vida. Él no te ha olvidado, Él no te ha pasado por alto, Él no ha dejado de escribir tu historia. A veces, los silencios más largos preceden los milagros más grandes. La historia de Isabel termina como empiezan todos los milagros de Dios, con un susurro que se convierte en testimonio. Y quizás tú que estás viendo este video, te identificas más de lo que crees con ella. Tal vez tú también has vivido silencios largos, has orado sin ver nada, has creído cuando parecía inútil, has seguido fiel cuando otros se rindieron. Tal vez como Isabel cargas una promesa que parece tardía, una oración que parece olvidada, un sueño que ya diste por muerto. Pero hoy, a través de la vida de esta mujer, Dios te recuerda algo. Sus silencios no son finales, son preparaciones. Él no estuvo ausente estos años. Él estuvo trabajando. Él estuvo formando. Él estuvo alineando tu historia con un plan mucho mayor que tú mismo. Porque a veces, cuando Dios parece más callado, es cuando más cerca está de cumplir aquello que te prometió. Así como Isabel, tú también puedes ver el día en que la afrenta se convierte en honra, la espera se convierte en respuesta, el silencio se convierte en voz, y lo imposible se convierte en milagro. Si esta historia habló a tu corazón hoy, si algo en la vida de Isabel despertó esperanza en tus propias esperas, te invito a que le des me gusta a este video. Ese pequeño detalle hace que este mensaje llegue a más personas que también están esperando que Dios rompa el silencio en sus vidas. Y si aún no te has suscrito, te animo a unirte a esta comunidad espiritual aquí, en Revelaciones Bíblicas. Cada semana compartimos historias que te ayudan a entender la palabra, pero también a caminar con Dios en medio de las batallas, los silencios y las promesas. También te invito a compartir este video con alguien que está esperando algo de Dios, alguien que cree, pero se siente cansado, alguien que necesita recordar que Dios no llega tarde, llega perfecto. Y antes de irte, escribe en los comentarios la frase de oración de hoy: Señor, rompe el silencio en mi vida según tu voluntad. Te leo con todo mi corazón y oro por cada uno de ustedes. Y si quieres seguir profundizando en las historias de la Biblia, te invito a ver los demás videos del canal. Relatos de hombres y mujeres que, igual que Isabel, descubrieron que Dios nunca llega tarde y que su plan siempre es mejor que el nuestro. Estoy seguro de que más de una de esas historias va a seguir hablando a tu vida y fortaleciendo tu fe. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre.